Bueno, vamos a conocer hoy los aportes a la sociología, que es algo muy importante que nosotros podamos conocer y entender. Para ello vamos a generar entonces el desarrollo de algunos pensadores del siglo XIX que son parte importante dentro del proceso de conocer la historia fundamental de lo que es la sociología. La psicología social y la sociología son dos ciencias totalmente distintas. Así que vamos a ir conociendo, por ejemplo, algunas preguntas para adentrarnos dentro del tema de hoy, y es, ¿a qué llamamos naturaleza humana? Hablar también por qué está estructurada la sociedad de una determinada manera y cómo y por qué cambian las sociedades. Vamos a dar respuestas según los planteamientos que yo les voy a presentar en este momento. Vamos a conocer algunos pioneros y tal vez usted diga en su momento, ay, pero eso de los historiadores, ¿verdad? Todo cómo ha generado el proceso histórico, cómo se ha venido dando máximo si hablamos de filosofía o sociología, que es temas muy profundos a nivel teóricos, pero es importante que lo conozcamos dentro de nuestro curso porque nos va a permitir tener establecido el desarrollo específico de lo que es nuestra sociedad actual. No podemos concebir, no podemos percibir nuestra sociedad sin antes conocer el trasfondo que tuvimos atrás, ¿verdad? La historia, cómo hemos ido transicionando y cómo hemos ido evolucionando. Por lo tanto, voy a invitarles a ustedes que me acompañen para ir conociendo poco a poco. Y dentro de este proceso, pues vamos a regresar un poquito. Solo quiero hacer énfasis en esto. Vamos a conocer entonces primero que la sociología es considerada como una ciencia específica encargada del análisis, ¿verdad? Científico de las sociedades. Entonces, la sociología es la ciencia encargada del análisis científico de las sociedades, ¿verdad? Es como un concepto que tenemos. Fíjense que no solamente hace un análisis de las sociedades, sino también genera, ¿verdad?, cómo han sido creadas, cómo se han mantenido, ¿verdad?, esas sociedades y, por supuesto, cómo cambian las sociedades, que esto es algo muy importante. Vuelvo a repetir, ciencia encargada, ¿verdad?, del análisis científico de las sociedades. Y cuando hablamos de esto, entonces tenemos que entender cómo han sido creadas, cómo se han mantenido y cómo han cambiado estas sociedades, que es algo muy importante. Las sociedades, compañeros, han cambiado y han evolucionado en el transcurso de los años y cada pionero presenta una teoría sustentable con bases, elementos específicos que ustedes van a ir conociendo, pero quisiera yo hacer un análisis general, totalizador, para podernos adentrar en los pioneros. Número uno, quiero explicarles que dentro de toda esta gama de pioneros que hoy vamos a poder estudiar, aquí resaltan 5 elementos que son indispensables y que son como la base general del estudio de todos los pioneros, ¿verdad? Es como reúnen todos estos elementos. Número uno, hablan sobre las estructuras sociales. Son elementos, ¿verdad?, generales, que cada uno lo aborda de diferente manera, pero su énfasis, su enfoque es el mismo. Entonces, vamos a trabajar. Número uno, las estructuras sociales. Número 2, hablan sobre los grupos sociales. Son elementos, ¿verdad?, generales. Número 3, hablamos sobre la familia. Número 4, hablamos sobre los roles sociales. Y número 5, hablamos sobre las clases, específicamente clases sociales. Bueno. Para conocer entonces un poquito sobre el proceso, vamos a iniciar entendiendo y conociendo un poco sobre al padre de la sociología, denominado padre de la sociología y fundador del positivismo, ¿verdad?, de la sociología. Él es Augusto Comte. Y Augusto Comte genera una expectativa de ver la sociedad de distinta manera.
Él genera su estudio sociológico a raíz de dos grandes categorías. Estas categorías van a generar específicamente el estudio teórico de él, el sustento de la sociología para él. Primero, establece entonces la estática social y luego la dinámica social. Esas son dos categorías muy importantes dentro del campo de Comte. Vamos a estudiar primero qué es la estática social. La estática social, compañeros, también denominada teoría del orden, ¿sí? También se denomina la estática social teoría del orden. Y esta teoría del orden es específicamente la existencia de las sociedades, ¿verdad? En su realidad actual, ¿verdad? En la existencia de las sociedades y las manifestaciones, podríamos decir también, en una realidad actual. Es cómo se percibe, cómo percibimos a la sociedad actual, ¿verdad? Eso le llamamos una estática. No hay cambios, solamente la estamos percibiendo como es, ¿verdad? Es la esencia, es como estamos observando. Esa es la estática social. La dinámica social cambia, porque la dinámica social ya es conocida como la teoría del progreso. Y cuando hablamos de teoría del progreso, compañeros, vamos a especificar el estudio, fíjense, de cómo ha ido evolucionando o transicionando específicamente la historia, ¿verdad? Cómo ha ido evolucionando y transicionando las sociedades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en una es percibir a la sociedad como es, como está. Y en la otra, que es la dinámica social, es observar, ¿verdad? Esa manifestación, ese cambio, esa transición que ha habido durante todo el proceso del desarrollo histórico, ¿verdad? Bueno. Entonces, aquí Comte genera, mediante su propuesta de estas dos categorías, propone el desarrollo específico de tres estadios. Primero son categorías, no nos vayamos a confundir, la estática social y la dinámica social. Una es esa situación de la teoría del orden, esa está establecida, ¿verdad? Y la otra es la teoría del progreso, de la evolución. En esta oportunidad, Comte genera como una teoría primordial, compañeros, tres estadios que son sumamente importantes dentro del proceso de la investigación social. Estos estadios permiten entonces conocer y ampliar un poquito más el campo de lo que realmente Comte genera. Así que espero que ustedes, a los compañeros que ya ingresaron tarde, vuelvo a repetir, yo había mandado un documentito por Classroom el día de ayer para que ustedes pudieran imprimirlo. Si ustedes lo pudieron imprimir, pues enhorabuena. Hay algunas partes de ese documento que ustedes tienen que llenar nada más y si no, pues también, ¿verdad? Si no lo tienen, pues ustedes pueden ir haciendo las anotaciones correspondientes. Tome en consideración que lo que también estoy explicando, también usted lo debe de anotar para la actividad que tenemos el día de mañana. Bueno. Entonces, los tres estadios que propone Comte, aquí los tenemos, y es el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. Muy bien. Solo quisiera, para no ir tan rápido, quisiera saber si tienen su documento, por ejemplo, los compañeros que tienen su cámara habilitada, si tienen su documento, que me lo mostraran, por favor, para saber. ¿Sí? ¿Tienen su documento? Solo háganme así o háganme así, no sé cómo. Sí, muchas gracias. No, todo para tener una noción, ¿sí? Muy bien, algunos están copiando entonces. Muy bien, voy a dejar la presentación ahí para que ustedes la puedan obtener. Muy bien. Bueno, vamos entonces. Bueno, entonces Comte genera estos estadios, ¿verdad? Que son parte importante del desarrollo y genera el establecimiento de un conocimiento amplio. Por ejemplo, quisiera yo comentarles primero el estadio teológico. De ahí parte su estudio, ¿verdad? De la sociología. De ahí genera ese estudio. Y
empieza a estudiar ese estadio teológico en base a qué? En base a todo el proceso de las creencias, y las creencias específicas es la religión. Aquí vemos tres aspectos muy importantes, significativos dentro de la creencia de cómo se constituyen las sociedades, ¿verdad? Entonces, en el teológico tenemos en primer lugar el politeísmo. Luego tenemos el monoteísmo, ¿verdad? Ustedes saben, la creencia primero, el primero politeísmo en varios dioses, en varias deidades, ¿verdad? Luego monoteísmo específicamente creado en un solo Dios, ¿verdad? Y por supuesto, el tercer proceso, que creo que estos dos anteriores ya los hemos escuchado, pero ¿verdad? Tal vez no tenemos mucha noción, es el fetichismo. Y el fetichismo, ¿verdad? Es generado en la creencia de los objetos, el poder que presentan los objetos en sí. Bueno. A raíz de esto, entonces, compañeros, quiero comentarles que su estudio, estudio de Comte, reflexiona sobre el poder de la creencia en deidades y hace énfasis en lo siguiente. Por ejemplo, cuando había sequía o cuando llovía, ¿verdad? Las sociedades completas, él hace este ejercicio, este ejemplo, las sociedades completas decían: estamos en pecado, estamos mal, ¿verdad? Por eso Dios nos está castigando. O el Dios del trueno, o el Dios de la lluvia, empezaban a generar esa proclamación en cuanto a lo que era lo teológico. Era la creencia mística, era la creencia religiosa que se tenía anteriormente. Posteriormente, al estadio teológico vino un surgimiento donde empezamos a generar el estadio metafísico. ¿Y qué es el estadio metafísico? Este estadio metafísico, compañeros, va a establecer, fíjense, el rompimiento de lo que eran las creencias religiosas basadas específicamente, y establece hoy, entonces, un proceso más álgido en cuanto a lo filosófico. Empieza a dar una parte importante dentro de lo que es el nuevo surgimiento de la filosofía. Aquí se empieza a generar ya diversas nociones, ya no solamente las creencias estipuladas y establecidas en base a la religión. Aquí ya tiene otro significado. Por ejemplo, no solamente creer que dejar de llover era porque era una situación que los dioses habían permitido. En lo metafísico ya empieza la creencia de estipular y establecer que podría ser por cambios climáticos, ¿verdad? Pero tendría un proceso histórico, estudio de por qué se generaba esto. Ahora mire, lo metafísico, área filosófica, pero el estadio a donde llega y lo que realmente Comte genera como su último estadio, pero es realmente lo que se le ha considerado como padre, ¿va? Específicamente, o fundador del positivismo, aquí es el estadio positivo. Y ha generado un desarrollo en cuanto a la ciencia. Aquí ya hay amplitud de conocimiento. Mire, ya todo lo que se dice ya no solamente es una creencia, ya no es solamente como un resultado de opiniones, sino ya se establece en base a un proceso de excelencia, en un proceso de objetividad, ¿verdad? Aquí existe la objetividad. Aquí ya es un factor específico, entonces, de las diferentes presencias. Y usted aquí lo ve, la observación del mundo físico y social como tal, pero cimentado en una ciencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Comte ha propuesto esto de una manera muy álgida, ha generado pues el desarrollo del conocimiento en el cual nosotros podemos establecer esta diferencia mediante estos diversos estadios. Posterior a Comte, tenemos a David Émile Durkheim. Y Durkheim genera un desarrollo muy amplio del conocimiento también. Él viene a dar, como a contribuir, a seguir el proceso que Comte había establecido en cuanto a las sociedades, porque Durkheim viene a dar un surgimiento más amplio. Generó diferentes aspectos importantes en cuanto a lo que era el positivismo de Comte. Y él establece aquí un factor primordial e importante dentro de nuestro desarrollo.
Aquí podemos ver entonces que Durkheim genera dos aspectos importantes. Aquí empieza él a hablar sobre un realismo epistemológico y un método hipotético inductivo. Muy bien. Y aquí es donde a veces crea un poquito de confusión tantas temáticas, tantos términos, y saber quién de los autores lo ha dicho, ¿verdad? Bueno, no olvidemos entonces Comte, estamos hablando sobre la dinámica social y la dinámica estática, ¿verdad? Aquí estamos hablando en cuanto a Durkheim sobre el proceso del realismo epistemológico, el método hipotético inductivo. Vamos a ir viendo uno a uno. Vamos a empezar con el realismo epistemológico. El realismo epistemológico es el estudio, compañeros, de los fenómenos, ¿sí? Aquí se crea la concepción que los objetos tienen una existencia. Vuelvo a repetir, es el estudio de los fenómenos. Se crea acá, en este realismo epistemológico, la existencia de los objetos. Y los objetos tienen una existencia independiente. Es una existencia independiente al observador. Quiere decir que mediante el realismo epistemológico nosotros podemos concretar y saber que la sociedad existe de una manera específica, independientemente a lo que usted pueda creer, a lo que usted pueda percibir. Ya está establecida. Podríamos hablar entonces de la cultura, ¿verdad? Podríamos hablar sobre una tradición a nivel de sociedad, pero esto ya está establecido, independientemente a lo que usted observa. Ahora, el método hipotético inductivo se refiere a otro proceso. Aquí parte de la elaboración de las conclusiones. Fíjense, aquí parte directamente de las conclusiones o los enunciados que nosotros generamos mediante la observación que realizamos. ¿Ya? Parte de esas conclusiones, podríamos decir conclusiones generales, ¿verdad? De los enunciados que nosotros observamos o enunciados observacionales por medio de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros aquí ya tenemos un método hipotético. La hipótesis, un planteamiento que nosotros realizamos en base a algo, ¿verdad? Que no constituimos como algo certero, que debemos estudiarlo. Entonces, el realismo epistemológico es algo que ya está establecido. El método hipotético nos permite nosotros ver eso establecido y generar una conclusión. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, compañeros? Porque sí me gustaría, por favor, si alguien no ha entendido o alguien se quedó atrás, por favor, ustedes me dicen. ¿Vamos bien? Los que tienen camarita me pueden hacer así, si vamos bien, si van conmigo, sí, gracias, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces aquí tenemos también otras situaciones importantes que Durkheim nos presenta, ¿verdad? Aquí me gustaría tomar como proceso primordial que Durkheim ha generado es hablar sobre el objeto de estudio. Durkheim trabaja un objeto de estudio como tal. Dice que las sociedades no pueden existir, no pueden generarse si no existe un objeto de estudio. Quiere decir que el objeto de estudio tiene la capacidad de transformar las sociedades, ¿verdad? Lo que yo observo, esas conclusiones que yo doy, son las que van a habilitar un cambio en mi sociedad. Y esto es muy importante poderlo conocer. Hablamos sobre también, Durkheim lo generaba como un hecho, fíjense, un hecho social de lo general. ¿Cómo podemos diferenciar un hecho social de lo general? Establecer, por ejemplo, lo que realmente todos tenemos por costumbre realizar y lo totalmente opuesto, podríamos decir, es lo que algunas personas tienden a generar. Pero esta situación de poder generar se va a habilitar mediante algunos procesos. Quiere decir, no todos vamos a responder igual al objeto de estudio que observamos, no todos. Todos tenemos una reacción totalmente distinta.
Y esta reacción distinta la vamos a validar mediante lo que sentimos, mediante lo que pensamos y, por supuesto, mediante la forma en que actuamos. Esto le estipula Durkheim en cuanto al desarrollo de cómo nosotros, como parte de una sociedad, podemos involucrarnos en ella. Todas las personas somos parte activa de una sociedad, pero todos variamos en el proceso del conocimiento del estudio ¿verdad? El objeto de estudio a conocer, por la forma en que pensamos, por la forma en que sentimos y la forma en que reaccionamos. Posteriormente, tenemos acá a otro, vea, pionero, y es Karl Marx. Y Karl Marx propone algo tan distinto y diferente, pero yo creo que hemos escuchado más sobre este pionero, ¿verdad? Creo que es un énfasis que se ha generado en los campos de la sociología. Y aquí Karl Marx propone diversidad de procesos, pero establece un poco sobre lo que es dos aspectos relevantes para él. El primero, hablar sobre el materialismo dialéctico y el otro, hablar sobre un materialismo histórico, ¿verdad? Los dos tienen dos propuestas totalmente significativas e importantes. Veamos cada uno. Solo voy a esperar porque creo que algunos están copiando ahí la presentación para que no nos perdamos. Muy bien. El materialismo, compañeros, dialéctico, tiene que ver con todo el conocimiento del mundo material, ¿sí? Es el conocimiento del mundo material, ¿sí? Y este conocimiento del mundo material, Marx lo acentúa en el proceso del cambio. Esto es lo dialéctico, ¿verdad? Ese cambio. No solamente es el conocimiento de ese mundo, sino también ese cambio que va a surgir dentro de las mismas sociedades. Muy bien. El materialismo histórico hace referencia a otro proceso y estudia, miren, a las sociedades, ¿verdad? Sus causas, podríamos decir, específicamente en la evolución histórica que han tenido. Significa que estudia la evolución histórica que ha tenido a lo largo del proceso, ¿verdad? Es un estudio. Estos dos tipos de materialismo que nos presenta Marx tienen un significado muy importante. Y él acuña estos dos procedimientos a dos elementos, hablando, número uno, del primer elemento, el producto y el consumo. Porque Marx hacía énfasis en todo el proceso del trabajo, ¿verdad? Aquí hablamos sobre esa situación que vamos a concebir como el segundo elemento. Entonces, el primer elemento es hablar sobre el producto y el consumo, ¿verdad? Eran sus énfasis. El segundo elemento es hablar sobre la burguesía, ¿verdad? Y hablar sobre el proletariado. Las clases sociales, pues, ¿verdad? ¿Cómo se estipulan las clases sociales? Y tal vez ya cuando oímos clases sociales ya decimos, ya me recuerdo de Karl Marx, ¿verdad? Cuando hace la estratificación de la clase social que existe. Bueno, miren, no solamente generar el producto y el consumo, la burguesía y el proletariado nos ha llevado a un estudio, o sea, no nos ha llevado a conocer nada más el significado de la palabra en sí, sino a conocer estas cuatro palabras en un desarrollo histórico que ha tenido el proceso de estudio de Marx. Empezando primero con el comunismo. ¿Sí? En el tiempo del comunismo se ha establecido, compañeros, los medios de producción, ¿verdad? El comunismo generó medios de producción específicamente en la clase trabajadora. Muy bien. Aquí solo se establecen entonces los medios de producción en la clase trabajadora.
Luego viene otra etapa más y es el esclavismo. ¿Qué trabaja el esclavismo? Aquí trabaja que los seres humanos eran propiedad de alguien más. Aquí hablamos sobre la propiedad. Quiere decir que pertenecían a alguien específico, ¿verdad? Vemos aquí también como parte del inicio de las compras de personas, ¿verdad? Vemos aquí la clase social bien marcada, ¿verdad? Aquellas clases proletariado, ¿verdad? Los pobres, por decirle, ¿verdad? Vemos también el otro proceso que es el feudalismo. Y en el feudalismo se genera una constante o una dinámica donde se establece al señor y al vasallo, o al señor, ¿verdad? O al amo, o al dueño, ¿verdad? Y al perteneciente a. Comunismo es el que, bueno, primero vamos a regresar porque una persona preguntó, comunismo, ¿verdad? Esclavismo, feudalismo. No. No he cambiado la presentación. Solo dije al momento de iniciar la clase que yo voy a estar diciendo algunas cosas que no están dentro de las diapositivas. No se preocupen. La presentación continúa así, ¿verdad? Pero hay cosas, no tengan pena, pero hay cosas que yo voy a ir mencionando y ustedes necesito que vayan anotando. Si leyeron su cronograma, claro, ahorita repito, muy bien. Si leyeron su cronograma, se van a dar cuenta de algo importante. Esta clase, la clase de hoy, es sumamente importante que ustedes estén tomando nota. El día de mañana les va a llegar un regalo a cada uno de ustedes. Entonces, tienen que tomar nota de todo, de todo. La presentación grabada no se les va a enviar, se les puede enviar hasta después de que ya les llegue el regalo, ¿verdad? Entonces, ese regalo yo lo quiero de vuelta y que sea satisfactorio también para mí, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen nota, ¿de acuerdo? Bueno, voy a repetir. Entonces, mediante el producto y el consumo, hablábamos también de la burguesía, el proletariado, ¿verdad? Se genera un estudio muy amplio sobre algunos elementos constituyentes como el comunismo, hablamos sobre el medio de producción, hablamos sobre la clase trabajadora, ¿verdad? El esclavismo, hablamos sobre los seres específicamente como una propiedad de alguien, ¿verdad? Que eran propiedad de otra persona. El feudal, hablamos sobre esa clasificación donde se conocía al señor y al vasallo o al esclavo y al amo, ¿verdad? Ahí se le conocía. El capitalismo es el otro. Y en el capitalismo hacemos referencia ya a órdenes racionales en cuanto al proceso del trabajo. Aquí ya empezamos a ver cómo se empieza a establecer un orden más correlativo, ¿verdad? Ya hay una relación, sí existe siempre un amo, sí hay una jerarquía dentro de este capitalismo, ¿verdad? Hay una jerarquía, hay alguien que gobierne, hay alguien que denomine, hay alguien que mande a otra persona, pero ya los dos tienen una posibilidad específica de consumo y de producto. Sigue la clase social, sí, pero ya es un poco, como decirle, menos imperante, ¿verdad? Como lo que vemos en el feudal o en el esclavismo. Posteriormente, tenemos lo último, el socialismo. ¿Y qué es el socialismo en sí? Es esa vida colectiva donde le damos campo a la sociedad económica. Aquí ya se desarrolla una sociedad totalmente activa, una sociedad económica, ¿verdad? Ya no se crea nada más algo pasivo, ya hay alguna actividad. Bueno. Entonces, aquí estamos observando, por ejemplo, lo que hablaba Durkheim, ¿verdad? Pero también tenemos a otro pionero que es Maximilian Karl Emil Weber. Y él genera una propuesta de acción también muy, muy importante dentro del desarrollo de las constantes de la sociología.
Aquí hay algunos aspectos que de repente ustedes aprendamos a copiar, ¿verdad? No todo. Hay cosas muy importantes. Por ejemplo, fundadores de la sociología moderna, tanto como Marx, como Durkheim y Weber, generan esa fundación ya de la sociología moderna, ¿verdad? Comte la originó, le dio, como decirles, la apertura, pero ellos ya la hacen más moderna, empiezan a estudiar con más énfasis a las sociedades. Pero me llama la atención y quiero que ustedes aquí conozcan algo muy importante. Fíjense que aquí, por ejemplo, Weber especificaba el estudio de las religiones. La sociedad las caracterizaba él por medio del proceso de la religión. Pero hay algo que es sumamente importante dentro del campo de lo que constituye Weber dentro de su teoría, ¿verdad? Y habla sobre dos aspectos importantes y estos no están ahí, por favor, así que anótenlos para que no vayan a confiarse de la presentación, pero estos son los siguientes. Número uno, habla sobre todo el proceso cultural. ¿Mm? Sobre todo el proceso cultural. Y número dos, estipula todo el proceso sobre lo cultural y en otro lado. Lick, perdone, fíjese que no se le escucha. ¿Puede repetir el uno y el 2? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Ya, Lick. Sí, ok, bueno, voy a repetir. Muy bien, vamos a ver. Entonces, aquí Weber genera dos procesos, ¿verdad? Muy bien. Número uno, habla sobre el proceso de las culturas. Y dos, habla sobre los procesos individuales. Muy bien. ¿Qué significa cada uno de ellos? Vámonos directamente a la cultura. La cultura va a estipular el nivel de costumbres de una sociedad, compañeros. Va a estipular el nivel de costumbres de una sociedad. Y el otro, ¿verdad? Que es la parte individual, es conocer el razonamiento de una persona. Vuelvo a repetir. Lo cultural va a estipular entonces, ¿qué? Las costumbres de una sociedad. Y lo individual va a estipular el razonamiento de una persona. Bueno, fíjense, por un lado tenemos las costumbres, la cultura, y por otro lado tenemos un razonamiento. Bueno, cuando Weber viene y une estas culturas, estas costumbres y este razonamiento, va a originarse entonces el estudio de su teoría. ¿Y cuál es ese estudio de su teoría? Lo basa en la acción social, ¿sí? Y la acción social específicamente estipula, compañeros, el comportamiento, por favor anótelo, estipula, esa acción social estipula el comportamiento de las personas y su forma de pensar. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Weber con respecto a esto? Él dice, ¿verdad?, que según las sociedades, en las sociedades, cada persona de forma individual va a tener un accionar totalmente distinto. Él empieza a ver que las sociedades van a tener manifestaciones totalmente distintas, pero no es por el grupo, no es por la costumbre, es por la forma del pensamiento de cada ser como parte individual. Todos en un grupo, todos ustedes están constituidos en grupos. Y tenga por seguro, ¿verdad?, que ninguno piensa de la misma manera que el otro. Hay posibilidades que cada uno tenga un pensamiento similar, que se atraen. Los pensamientos, no las personas, ¿verdad? Los pensamientos. Pero de una u otra manera
puede ser que eso mismo vaya a generar una ruptura dentro del campo de un grupo. La visión. Por eso es que desde aquí de Weber, de su estudio, hacemos ver cómo es de difícil a veces llegar a un consenso dentro de un grupo. Es difícil. Es difícil porque todos pensamos de maneras totalmente distintas. Todos le damos una objetividad, le damos una característica, le damos una opción totalmente distinta, un rumbo, una ruta, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia dentro del campo. Ahora, aquí Weber estipula entonces el conocimiento de esas costumbres y cómo esas costumbres tienen que ser, ¿verdad?, generadas o atraídas por medio de la forma de pensar del sujeto. Quiere decir que su estudio y su teoría está enfatizada en el estudio del comportamiento. Los sujetos se comportan de tal manera debido a su forma de pensar. Así es como él lo describe. Posteriormente, a Weber, tenemos aquí otro pionero más, y es Spencer. Muy bien. Y aquí Spencer nos proporciona también un proceso muy importante del desarrollo. Ustedes han escuchado a Darwin, ¿sí? ¿Sí o no? O más o menos. Hemos tenido noción de conocer a Darwin. Bueno, Darwin en su teoría, gracias por contestar, Darwin en su teoría hace un énfasis específico en la evolución del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo desarrolla la evolución del ser humano, ¿verdad? Y hace hincapié en algo muy importante que Spencer lo toma. Por eso dice que aquí Spencer genera un proceso de lo que nosotros llamamos como darwinismo social, ¿verdad? El darwinismo social para él, para Spencer, genera, miren, para Darwin hace un desarrollo del ser humano, la evolución, el ciclo vital, el desarrollo por cada etapa del ser humano. Ahora, a ver quién me responde. Vamos a tratar de generar eso. Ahora, si Darwin hace un estudio de cómo es el desarrollo de la evolución del ser humano, entonces Spencer, ¿por qué le acuñó el término darwinismo social? ¿Qué estudiará el darwinismo social? A ver, quiero escucharles. La evolución de las sociedades. Gracias, Luis Enrique. Así es. La evolución de la sociedad, ¿verdad? Desarrollo de la sociedad. Muy bien, compañeros. Ahí vamos bien. Entonces, su enfoque de Spencer fue el desarrollo, la evolución de la sociedad. ¿Cómo es que esta sociedad va avanzando? ¿Verdad? Y para ello existen unos procesos que él ha establecido. Pero, ¿por qué acuña el término darwinismo? Miren, lo acuña debido al tema que usted ve aquí en el tercer párrafo, donde dice fue padre del darwinismo social, hablando de la sobrevivencia del más apto. Darwin tenía un proceso de la selección natural y Darwin decía también sobre el proceso de la sobrevivencia del más apto. Sobrevive el que más se adapta a un sistema, a un proceso de desarrollo, Darwin. Pero aquí Spencer lo genera y dice, las sociedades, miren, las sociedades van cambiando, las sociedades van creciendo, van aumentando, pero al grado que aumentan las sociedades, los recursos, ¿verdad? Deben también aumentar. Quiere decir que tiene que estar en un nivel. Pero ¿qué pasa? Dice Spencer, cuando la sociedad crece, pero los recursos disminuyen o los recursos se estancan. No, y hay una estática, ¿verdad? Existe una estática ahí, como lo decía Comte. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existe eso? Va a sobrevivir, se va a adaptar la persona específicamente que tenga los medios y la posibilidad para hacerlo. ¿Qué significa esto, compañeros? Que como seres humanos nosotros somos adaptables, pero para adaptarnos a un mundo social necesitamos contar con esas cualidades, esas características.
Tener objetividad, tener precisión para hacerlo. Fíjense que Darwin en su estudio hace una comparación con las jirafas. Hablaba sobre el cuello de las jirafas. Dice que de tanto mediante, ¿verdad? Algunos grandes procesos que él menciona, de tanto estirar el cuello para llegar a la copa del árbol y poder comer la jirafa, ¿verdad? Le ha crecido el cuello. Era como una historia que os contaban, ¿verdad? Del desarrollo, de cómo se generaba esa situación de la supervivencia del más apto. En este caso de lo social es: usted es parte de una sociedad, por lo tanto se tiene que adaptar a ella. ¿Por medio de qué? Por medio de las mismas características que la misma sociedad le permita, le provea, le proporcione. La idea aquí esencial de Spencer es la adaptabilidad del ser humano a esas sociedades. Para ello, compañeros, él creó un proceso que le llamaba la naturalización. ¿Sí? El primer proceso, la naturalización. ¿Y qué habla la naturalización? Aquí hablaba sobre ese proceso álgido del desarrollo del ser humano. ¿Mediante qué? Así como Darwin estableció que todo ser humano tiene un proceso evolutivo de crecimiento, ¿verdad? Nace, crece, y usted sabe cómo es ese proceso: nace, crece, se reproduce y muere. Aquí Spencer genera este proceso y dice: todas las sociedades tienen un proceso de crecimiento, no de muerte, sino de envejecimiento. Aquí es diferente a Darwin, ¿verdad? Primero, van a tener un proceso de crecimiento y un proceso de envejecimiento. Aquí lo estipula, aquí de esta manera lo genera Spencer. Número 2, y algo que a mí me llama mucho la atención de Spencer, hablar sobre el proceso de la educación. ¿Sí? Cuando acuña el proceso de la educación, Spencer aquí nos hace algo muy importante. Y dice: formar seres aptos, compañeros, ¿sí?, para gobernarse a sí mismos. La educación permite, dice él, formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por otros. Muy bien. Vuelvo a repetir, la educación permite entonces, pues, según Spencer, conocer y crear, formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no ser gobernados por otros. ¿Qué significa o qué simbolismo tiene esto? Hablando de la naturalización, hablando sobre la educación, hablando sobre el proceso de la sobrevivencia del más apto, quiere decir que usted, en un mundo totalmente rodeado de personas, en un proceso social, usted tiene que generar sus mismas posibilidades de triunfar, de luchar, ¿sí? Entonces, yo creo, compañeros, que el problema a veces en las sociedades somos nosotros mismos, porque nosotros mismos nos limitamos. Todos hemos tenido la característica de poder sobresalir en la vida. Todos la tenemos. El problema es las limitaciones que nosotros ponemos en sí. Muy bien, vuelvo a repetirla. La educación. La educación específicamente es formar seres aptos, ¿verdad?, de gobernarse a sí mismos y no de ser gobernados por otros. Eso es lo que genera Spencer en su proceso de lo que es la educación. Bueno, entonces aquí estamos viendo que nosotros tenemos posibilidades de lograr establecernos en una sociedad mediante algunos aspectos importantes, como el poder llevar a cabo algún desarrollo. Ahora, aquí yo les quiero presentar algo y quiero enfatizar en un punto ya más psicológico. Miren, todos los pioneros que hemos visto ahorita hasta el momento, que faltan muchos más, pero hoy solo vamos a ver, no se preocupen ustedes, faltan más, ya no, ¿verdad? Lo siento, pero ya solo, lo lamento, pero ya solo queda este y otro más para conocer. Muy bien. Aquí, todos los pioneros que hemos visto en su desarrollo, quiero comentarles que todos tienen una base fisiológica, una base sociológica, una base lingüística, pero unos de ellos generan una base más acentuado en el proceso psicológico. Y aquí George Herbert Mead
genera un proceso más álgido dentro del campo de la psicología. Y por favor, yo quiero que ustedes pongan mucha atención a esto. Aquí, MEAD nos genera un punto de vista de otros miembros de la sociedad y lo relaciona en algunos aspectos que son muy importantes. Hablamos entonces acá sobre el proceso del interaccionismo simbólico. ¿Qué es el interaccionismo simbólico? Muy bien, vuelvo a repetir. MEAD genera un tema que hace énfasis en su historia en cuanto al proceso del interaccionismo simbólico. Y ese interaccionismo simbólico, ¿qué es lo que genera? Es el conocimiento y el significado, fíjense, de las sociedades. Conocimiento y significado de las sociedades. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué vamos a conocer las sociedades? Mediante las relaciones interpersonales que nosotros podamos llegar a generar. A mí me gusta mucho la forma y el pensamiento de cómo manejar la sociología, cómo estructurar la sociología mediante Herbert Mead. Y les voy a explicar por qué. Porque Mead, aparte de decir, ¿verdad?, que es el significado o interpretación que nosotros le damos a las sociedades mediante las relaciones que nosotros podamos llegar a tener con otras personas, habla también sobre un proceso interno, intrapersonal, ¿verdad? Y este proceso intrapersonal hace vivificar el proceso de la identidad del yo, y que ustedes ven ahí en el cuarto espacio donde dice establece el self. El self, es decir, la identidad de su yo personal. ¿Y qué es el yo dentro del campo de Mead? ¿Qué significa el yo para él? El yo significa el producto de la respuesta a la sociedad. Eso significa el yo para Mead en cuanto a la sociología. Es el producto de la respuesta a la sociedad. ¿Qué es la respuesta a la sociedad? Y aquí quiero que usted me preste toda su atención. Miren, este self es la capacidad realmente que nosotros mismos le damos a un objeto. Es la capacidad que nosotros tenemos para nombrar a algo que está frente a nosotros. Ahora, póngame toda la atención, porque esto es lo más importante que creo que va a generar en usted la expectativa de entender realmente por qué les estoy hablando de todos estos autores. Muy bien, mire, Mead considera dos aspectos muy relevantes dentro del campo del estudio del self, o sea, el yo social, el yo de la identidad personal. Y dice, número uno, el ser humano tiene que tener o tiene que formar parte de un proceso de ser actor, ¿verdad? Actor. ¿Actor de qué? Actor de sus relaciones sociales, actor de su propia vida, actor de sus criterios, actor de sus elementos. ¿Actor de qué? Actor de él mismo, de lo que él realmente es. Pero aquí viene el segundo proceso y que es para mí lo más importante que usted debe de conocer. No solamente nosotros como seres humanos debemos ser actores. Mire, debemos ser espectadores. Ese es el segundo. Espectadores. Pero ojo, no ser espectadores como aquellos que cuando hay un accidente o pasa algo, ahí está toda la gente, ¿verdad? Está a la víspera de ver y qué pasó y tomando selfies y todo lo que se pueda. No, no, no. No habla de ese espectador. Dice que debe de ser actor y debe ser espectador, pero de él mismo. Vuelvo a repetir, debe ser espectador de él mismo. Y voy a explicar cómo funciona este proceso de ser actor y ser espectador de sí mismo. Dejar, compañeros, de ver los errores de los demás. Dejar de criticar a los demás en una sociedad. Miren, compañeros,
Muchas veces nosotros estamos compartiendo con otras personas, pero solamente estamos ahí de espectadores para los demás, viendo a los demás, pero nosotros no nos vemos a sí mismos. Hay personas, por ejemplo, que son reactivas y alguien les dice algo en la calle y se revoltean y sí, pero usted tuvo la culpa y empiezan a alegar. No se dan cuenta que llevaban niños, que llevaban al papá, la mamá, al esposo, a la novia, al novio. No se dan cuenta de eso. Ellos solo explotan, ¿sí? Se evidencian ante una sociedad, se evidencian ante su forma misma de pensar y de reaccionar. Pero ojo, porque aquí hay algo muy importante. Cuando ellos se vuelven espectadores de sí mismos, se dan cuenta de sus errores. Lamentablemente, la persona se da cuenta de sus errores ya muy tarde. Y es porque el ser humano por sí tiene un instinto, tiene una reactividad, ¿verdad? No solamente lo piensa, sino realmente reacciona, no solamente siente, piensa y luego reacciona. Pero hay sujetos que no piensan, solamente reaccionan, sienten y reaccionan, ¿verdad? Porque si pensaran, tuvieran esa situación de tener esa expectativa, ese espectador así adentro, ¿verdad? Internamente. Entonces, aquí nos genera también dos etapas. Mead nos habla sobre dos etapas muy importantes. Ya vamos terminando. Primero, habla sobre el play, ¿verdad? Como juego, como tipo juego en inglés, play, ¿verdad? Y el game, como hace énfasis a un deporte. Entonces, dos etapas, play y game, ¿sí? Play. El play, que él lo constituye así, hace esencia de la perspectiva general de la sociedad. Hace que nosotros, con una identidad del yo, veamos de forma panorámica, ¿verdad? De forma general la sociedad, todo su entorno, todos sus elementos que la constituyen. Así lo genera Mead. Y el game hace específicamente el comportamiento adaptable a esa sociedad. Entonces, si se da cuenta, en el primero observamos nuestra sociedad. Claro, lo repito, hay dos etapas. Número uno, sí, así. Bueno, perfecto. Muy bien, número uno está el play, ¿verdad? Play hace referencia, compañeros, a la perspectiva general de la sociedad. Cuando hacemos la perspectiva general de la sociedad, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos evidenciando, estamos observando, ¿sí? Todo lo que pasa en el proceso, todo lo que existe en la sociedad. Y número dos, game, hace referencia a ese comportamiento adaptable a la sociedad. Entonces, en el primer momento, en la primera etapa, ¿qué hacemos? Observar, observar, delimitar todos esos elementos que conforman la sociedad. Y en el segundo proceso, ¿qué es lo que hacemos? Nos adaptamos, reaccionamos, respondemos. Entonces, en uno somos actores y en el otro somos espectadores, pero de sí mismos, porque ya hay un accionar. Muy bien. Para ir culminando, tenemos aquí el último pionero, y el último pionero que hace énfasis en el proceso del desarrollo evolutivo, perdón, del desarrollo social. Ya me estoy cambiando de tema. En el desarrollo social hablamos sobre Michel Foucault. Y Michel Foucault hace alusión a un proceso muy importante. Miren, a él trabaja diferentes propuestas. De hecho, ¿verdad? Hace énfasis en el proceso del desarrollo de la sexualidad. ¿En base a qué? En base al proceso que él mismo ha tenido que confrontar en la vida real. En la adolescencia, Michel Foucault genera ese proceder de decir a la sociedad con libertad que él era homosexual, ¿verdad? Y esto genera un campo de actuación donde él empieza a constituirse, oiga, dentro del estudio de la sociedad, observando que había discriminación, que había rechazo,
que había muchas problemáticas que se generaban por medio de creer o tener una creencia o tener una percepción distinta a lo que la media o la sociedad completa generaba. Entonces, aquí, por ejemplo, me gustaría rescatar y tocar unos puntos que son importantes. En el tercer proceso, aquí dice, por ejemplo, profundizó sus estudios en materias estudiadas por Weber, dice, ¿verdad?, sobre la burocracia, pero desarrollo de las prisiones, hospitales, escuelas y otras organizaciones. Bueno, con respecto a este tercer paso que nos presenta aquí, quiero enfatizar, él estudió y hizo estudios comparativos en estos procesos. También no solamente estudió en prisiones, sino en hospitales psiquiátricos, en lugares de asilo de ancianos, donde él generó un proceso muy importante. Y ahorita vamos a hablar de ello. Hablar específicamente sobre el proceso del poder. Carlos Daniel, ¿vamos bien? ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, gracias. Muy bien. Entonces, aquí este proceso genera un estudio muy amplio. Conoce, ¿verdad? Se adentra a conocer esto, pero ¿por qué? ¿Por qué se mete a trabajar en todo el proceso de las prisiones, los hospitales, las escuelas, etcétera? ¿Por qué? Porque él quería conocer el nivel de jerarquías que existía. Aquí viene dos procesos para él de estudio, el poder y el saber. Decía, si yo tengo poder, es porque sé realmente manejar todo el ámbito, todo el campo sociológico. Existe una relación entre el saber, el conocimiento y el poder. Quiere decir que la persona que conoce, ¿verdad?, que tiene experiencia, tiene la facultad de poder ser como parte de una jerarquía. Eso es lo que él estudiaba. Entonces, en el año de 1961, Michel Foucault genera un libro que le llama La historia de la locura y hace énfasis sobre ese nivel de poder que mucha gente genera un poder, es erróneo, es totalmente falso, ¿verdad? Solamente ellos se generan, ¿verdad? Pero no tienen esa capacidad porque no tienen un conocimiento propio. Ahora aquí, él establece dos líneas específicamente hablando sobre el saber y el poder. La primera línea que establece él para conocer ese nivel de conocimiento de saber y ese nivel de poder, establece una, y es lo biopolítico. Lo biopolítico. Y cuando habla del proceso biopolítico, él establece esa relación que existe en el proceso del cuerpo social. Y para él, el cuerpo social es comprender las jerarquías que existen. ¿Quiénes son los que dominan a quiénes? ¿Verdad? Que eso es muy importante. Aún existe. Miren, oía yo hablar a una persona y decía anteriormente que alguien va a hablar. Angélica, Licenciada, perdone, dime. ¿será que podría repetir el proceso biopolítico? Sí, Perdone. claro, claro, muy bien, muy bien. Muy Gracias. bien, ese proceso, entonces, voy a repetir, ¿verdad? Hablábamos que Michel Foucault genera ese proceso de estudio mediante el poder y el saber, ¿verdad? Bueno, mediante ese proceso genera, ¿verdad?, estos dos elementos que son parte de su estudio y es el biopolítico. El biopolítico, por favor, va a establecer ese estudio del cuerpo social, el cuerpo social. ¿Y qué estipula el cuerpo social? Estipula el conocimiento de las jerarquías en una sociedad estable. Por ejemplo,
Ustedes saben que aquí, por ejemplo, el presidente tiene una alta funcionalidad a nivel de todo Guatemala, pero bajo él, bajo su cargo, él tiene a varios ministros, ministerios, ¿verdad? Que de una u otra manera tienen un poder y así viene toda la escala jerárquica, ¿verdad? El problema es cuando, por ejemplo, es el estudio que él hace sobre esa situación inversa, donde viene esa jerarquía y no hay una línea acorde. Por eso él dice estudiar quién es realmente el que conoce para poder generar el poder. Porque a veces esa persona que tiene el poder no tiene conocimiento. Y él lo que estudia y dice es que debe de haber una línea, ¿verdad? Una línea específica que permita tener un equilibrio tanto en el conocimiento para poder generar un poder en el ser humano. El segundo elemento que él propone es el biopoder, específicamente como tal, biopoder. Y el biopoder habla sobre esa categoría de la biología de cada ser humano. La capacidad humana específicamente de poder ser parte influyente de una sociedad. Y fíjense que aquí es algo tan importante, porque aquí Michel Foucault, cuando habla sobre esa biología humana, hace referencia también a los procesos del pensamiento que el ser humano de una u otra manera ejecuta para su desenvolvimiento en una sociedad. ¿Sí? Licenciada, perdón, ¿sería que podría volver a repetir lo del biopoder? Disculpe. Muy bien, claro, Mónica, para servirte. El biopoder, entonces, va a establecer una biología. Hablamos sobre una biología del ser humano, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de la biología del ser humano, aquí Foucault genera un estudio específico, ¿verdad? En las capacidades del razonamiento del ser humano, del pensamiento del ser humano, de la forma en que él lleva, o sea, ese pensamiento. Miren, aquí hablamos sobre todos los procesos mentales, cómo él puede ejecutar ese poder. Lo que permite entonces es crear un estudio más álgido. Fíjense que cuando él estudiaba el desarrollo, dice, de las escuelas psiquiátricas y sobre las cárceles, hacía un estudio comparativo dentro de dos herramientas, ¿verdad? Una era el proceso de lo criminal y el otro proceso era el proceso del castigo. Y aquí él evidenciaba directamente una palabra que en el año de 1963, él generó algo como esta palabra que para nosotros es conocida como el discurso, ¿verdad? Esta palabra ya tenía un sitio, o sea, ya estaba en el ambiente, pero él genera un proceso dinámico. Vuelvo a repetir, en 1963, recuérdense, 1961 generó el libro, ¿verdad? La locura, la historia de la locura, donde él genera toda esa base del conocimiento y el poder. Pero en 1963, él genera esta palabra del discurso. Y el discurso genera una creación de la verdad social. En este discurso que él genera, entonces, esa palabra, él le da un significado y este discurso no era, por favor, dio un discurso, no, generó como énfasis, como significado de la palabra discurso, la creación de la verdad social. Quiere decir, entonces, que todo ser humano tiene esa capacidad, compañeros, tiene la capacidad de poder ser parte influyente en una sociedad. Pero para influir, tiene que tener herramientas específicas, tiene que tener esa capacidad de verdad social. Y esa capacidad de verdad social lo va a limitar en dos procesos. Uno, tiene que tener conocimiento. Y dos, tiene que tener una parte influyente. Yo no sé si ha visto usted en los grupos actuales de estudio, hemos tenido siempre
la cualidad de que hay personas que se distinguen por tener esa capacidad de líderes, ¿sí? Pero si hablamos de líderes, olvídense, es otro tema, ¿verdad? Muy amplio. Pero hay líderes que no tienen, no son personas, oigan, no tienen liderazgo en estas dos fases que Michel Foucault propone dentro de una sociedad. Tener el poder y tener el conocimiento. Porque únicamente tienen el poder. Son aquellas personas que solo designan y dicen, hace tú esto, hace tú esto, hace tú esto, hace tú esto, y solo denominan, ¿verdad? Designan. Esto que dice Michel Foucault es cuando el ser humano tiene esa concepción y esa capacidad de decir, tú haces esto, conocimiento, tú haces esto, poder, conocimiento, y yo hago esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer y brinda estrategias. Cuando nosotros brindamos estrategias a una sociedad, cuando nosotros permitimos darnos a conocer, como lo hablamos desde una estática, desde una dinámica, desde un realismo, ¿verdad? Sobre un materialismo, sobre lo que habla el self, sobre habla todos los pioneros. Cuando nosotros generamos ese poder, hacemos válido el conocimiento dentro de una sociedad. Así que, compañeros, la importancia es aquí entender entonces cómo nosotros somos parte de una sociedad. Y para culminar, quiero decirles, ustedes son parte activa de una sociedad y por lo tanto, como parte activa de una sociedad, ustedes tienen que tener metas, fines trazados. Su proceso, como lo mencionamos, ha sido evolucionar, cambiar. La historia ha cambiado, compañeros, a lo largo de los procesos. Pero ¿qué es lo que nos espera a nosotros de hoy en adelante? ¿Somos parte de una sociedad? ¿Somos parte esencial de una sociedad? ¿Cuál es la naturaleza de usted dentro de una sociedad? Porque muchas veces solo estamos constituidos como seres que estamos dentro de una sociedad, vivimos dentro de una sociedad, pero no somos parte activa de una sociedad.